¿Un periódico español impreso en el frente ruso con caricaturas, propaganda y críticas veladas al franquismo? Sí, y por eso hoy nos trasladamos al frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, no para hablar de batallas, sino de papel y tinta. ¿Sabías que la División Azul, ese contingente de españoles que combatió junto a Alemania, tuvo su propio periódico? Sí, se llamaba La Hoja de Campaña y fue mucho más que un boletín militar. Esta publicación semanal informaba, entretenía y cohesionaba ideológicamente a los soldados, desde caricaturas humorísticas hasta editoriales cargadas de propaganda. La Hoja de Campaña se convirtió así en una herramienta muy poderosa. Hoy exploraremos junto a Javier Fernández cómo este periódico reflejó la visión de los soldados, su relación con el régimen franquista y cómo, entre líneas, gestaba una crítica velada al régimen de Franco. Comenzamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien, nada, encantado de estar aquí decíamos ayer y nada, encantado también de hablar de este curioso proyecto, ¿no? Divisionario, la hoja de campaña. Sí, nada, el gusto es nuestro, Javier, y para la gente que no conozca tu libro, está aquí la división, ahí no se ve muy bien, bueno, pondré una imagen en la división azul desde la hoja de campaña, de la editorial Arsalia, una lectura recomendable para eso, ¿no? Para ver este proyecto de la hoja de campaña. Yo creo que, Javier, para entrar en materia, yo creo que lo mejor es empezar por la pregunta más básica. ¿Qué es esto de la hoja de campaña? Explícanos brevemente qué es. Bueno, la hoja de campaña lo que vino a ser realmente fue el periódico oficial, por así decir, de la propia División Azul, ¿no? De esta División Española de Voluntarios, de este contingente, en principio voluntarios, pero bueno, ya sabemos que un poco encauzado del régimen de Franco para devolver la ayuda a Alemania, en este caso contra en la lucha contra la Unión Soviética, contra el comunismo. Y bueno, pues fue un proyecto que nacido en primer lugar desde las altas instancias, sobre todo impulsado por Agustín Muñoz Grandes, el primer general de la División Azul, que tuvo éxito y que al final pues va a tener varios objetivos a su vez, no solo un mero periódico de información, sino mucho más allá, ¿no? Ujú. Y así que me despierta la curiosidad, Javier, ¿cómo es que tú has elegido, has llegado a la hoja de campaña, la has elegido como una forma también para estudiar, me imagino, también a la División Azul? Pues efectivamente, Adrián, yo de formación soy historiador, pero también profesionalmente soy bibliotecario. He estado al frente de la biblioteca del Ministerio de Defensa pues varios años y bueno, pues en una de las visitas a los depósitos, aconsejo además a todos los que nos están viendo y escuchando que se den una vuelta, que es una biblioteca además de préstamo con un fondo único, pues me encontré con un curioso facsímil de un gran formato, desconocía lo que era, bueno, empecé a ojearlo y vi que era el facsímil de las hojas de campaña de la División Azul. Enseguida me pareció no solo una fuente primordial para conocer a este contingente que además me concitó la curiosidad y bueno pues empezar a estudiarla a través de libros, artículos, etcétera, sino también simplemente como fuente de una época y como fuente de una ideología y de un momento concreto que realmente hace que bueno pues que sea, como digo, muy interesante el acercarse a su lectura siempre desde este prisma histórico que estamos hablando, ¿no? Que nadie quiera ver en ello pues una cuestión de actualidad, por así decir, sino que hay que marcarlo, lógicamente, en su época, 1941-1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en pleno frente del Este y recién acabada la Guerra Civil en España. Ahí es nada, ¿no? Claro, claro, ahí va mi... Te he perdido, Adrián, no te escucho. ¿Me escuchas ahora? Ahora, Ahora. ahora. Decía que posiblemente ahora nos contarás con más detalle, ¿no? Que la hoja de campaña puede haber empezado como es con ese objetivo informativo,
pero que al mismo tiempo imagino que por la época en la que estamos, la carga ideológica y propagandística sería muy potente, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta un poco para situarnos cómo el primer contingente, sobre todo, que salió desde el mismo 22 de junio prácticamente de 1941, recién iniciada la operación Barbarroja, y cuando se tiene noticia aquí en España de la misma y desde Alemania se fomenta pues que España envía algo, incluso que se involucre en la guerra. A este llamamiento, pues quien acude sobre todo son falangistas, ¿no? Es la falange victoriosa realmente la guerra civil, pero con algunas cuentas todavía pendientes incluso dentro del mismo régimen. ¿Quiénes se conformaban esta falange? Sobre todo, ¿quiénes eran los primeros alistados de una forma masiva en esta tropa, en la División Azul, por su nombre? Pues jóvenes universitarios, muchos de ellos con ya habilidades de las letras, del mundo de la cultura, escritores, reporteros, en fin, gente con inquietudes culturales pues bastante potentes. Cuando llegan después de todo el recorrido a Grafenwöhr, al primer campamento de entrenamiento de lo que va a ser la División Azul, en donde estuvieron un mes, bastante iban a estar 3 antes de entrar en campaña. Allí ya empiezan a existir una serie de proyectos de periódicos o de pasquines de información para el contingente y para la tropa. Recordemos que era una tropa totalmente bisoña, ¿no? Estos franquistas, algunos habían hecho la guerra civil, pero la gran mayoría no, precisamente por eso su alistamiento. Recuerdo, por ejemplo, estudiándolo pues en los pasquines de José Miguel Guitarte, que se insertaban en los mismos tablones del campamento de Grafenwöhr, y es allí donde tanto los alemanes como Muñoz de Grandes pues idean o tienen, por así decir, la necesidad de algún medio de información para esta tropa sobre lo que se va a encontrar, un medio también de propaganda, es decir, de que el contingente esté cohesionado ideológicamente, y también una válvula de escape, es decir, un medio de ocio. Tanto como digo, los alemanes como el propio Muñoz Grandes, pues conectan con ello y impulsan este proyecto. También impulsan otro, ¿no? Un programa en Radio Nacional de España, de la entonces Radio Nacional de España, con Celia Jiménez, pero en concreto este sale adelante por el empeño personal de Muñoz Grandes, que al final obtiene la aprobación desde Madrid y se pone a ello, se pone a encontrar a redactores, a reporteros, a escritores dentro de esta tropa que estamos hablando, que abundaban, y al final lo acaba consiguiendo. Los medios técnicos y mecánicos, en un principio muy pobres, pues acaban siendo de los alemanes, que también podemos hablar más por pormenor, para controlar al final la publicación a través de una compañía de propaganda, es decir, no se deja el albur solo de los españoles ni de la propia estructura divisionaria, sino que los alemanes también lo van a controlar. Y en noviembre de 1941, 15 días aproximadamente de que la División Azul entre en línea, hablamos del 12 de octubre, ¿no? Es el día en donde tiene lugar, bueno, pues a llegar a Novgorod y después toda la batalla en torno al frente del Volkhov, a paso del río Volkhov, pues es allí en donde aparece el primer número de la división, de la hoja de campaña de la División Azul, que va a tener además una larga vida, ¿no? La División Azul va a ser finalmente repatriada a finales de 1943, desde octubre a diciembre, pero la hoja de campaña va a continuar hasta marzo de 1944 con la Legión Azul, que venía en cierta medida a sustituir este contingente de una forma más pequeña, y lo que viene hasta apuntado que es un periódico más allá de la información con otro tipo también de objetivos. Ujú. Vamos a un punto que me parece curioso. O sea, los alemanes intervienen, les interesa este proyecto y lo ven como algo útil. Sí, los alemanes acaban haciéndose también un poco con este proyecto y a pesar de que, bueno, pues dejan espacio para que sean los españoles los que lo pongan en marcha, pero ellos van a estar siempre detrás.
Orgánicamente, lo que va a ser la hoja de campaña, pues va a estar adscrita a la segunda sección del Estado Mayor Divisionario, propiamente dicho, dedicada a la información y a bueno, pues todo lo relacionado a ella, ¿no? Información en el campo de batalla, servicios de inteligencia, dentro de la propia estructura divisionaria, pues también todo lo relativo a que la tropa estuviese cohesionada para saber lo que tenían que hacer, y también este otro servicio que va a ser el servicio de prensa y propaganda propiamente dicho, en donde se va a escribir una pequeña redacción, una redacción auténticamente como la de un periódico tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Una redacción compuesta por bueno, pues, un mando, en este caso va a ser un teniente, el teniente Antonio de Zubiaurre, que va a ser el encargado a su vez de elegir al resto de los componentes. Hay muchos nombres que luego además tuvieron cierta relevancia en el periodismo y en las letras españolas acabada la guerra, una vez que regresaron de la División Azul. Eso desde un punto de vista orgánico, pero es que desde un punto de vista funcional, que al final, y sobre todo en el ámbito militar, muchas veces es como acaban funcionando las cosas, valga la redundancia, ¿no? Esta organización funcional, pues tenemos que en el Estado Mayor Divisionario va a estar impulsada una compañía, la compañía 501 de propaganda alemana, al mando además de un coronel, que va a estar bastante tiempo además a cargo de la misma. Y esta compañía va a ser, en un primer momento, la encargada de supervisar los contenidos que esta hoja de campaña debían aparecer. Ya entendemos que desde un punto de vista ideológico, sobre todo en torno a los postulados del nazismo, el antisemitismo sería quizás un símbolo más claro. Procurar en un principio también los medios técnicos, es decir, el aparataje, la imprenta, se piensa con una máquina ciclostil, bueno, pues bastante rudimentaria, que había sido requisada a los soviéticos, y al final se consiguen, bueno, pues unos medios para que la hoja de campaña tuviera una calidad bastante estimable, ¿no? A partir de 1942 aproximadamente, y en también todo el material gráfico, gran parte del material gráfico, fotografías, mapas que aparecen en la hoja de campaña, también van a ser gracias a los fotógrafos que trabajaban para esta compañía de propaganda alemana. No solo eso, sino que con el devenir de la guerra, y sobre todo en la hoja de campaña se observa muy bien, en editoriales, en determinadas columnas, en la colaboración también de autores alemanes dentro y fuera del ejército alemán, pues se ve perfectísimamente cómo cada vez este punto de vista de control alemán, como digo, con mucha carga ideológica dentro del nazismo, pues se acaba haciendo prácticamente con el editorial o con la línea editorial de la hoja de campaña. Y eso correspondía a este control alemán por encima incluso de la propia estructura divisionaria. Pues la hoja de campaña, realmente más que una parte propagandística del régimen franquista, de Franco, se transformó muy rápidamente en una herramienta propagandística realmente de la Alemania nazi, por lo que cuenta. Pues sí, es bastante evidente, y hay que además un antes y un después en la que podemos ver esto. Si ponemos además el contexto de la hoja de campaña, hay que decir, y bueno, lo hemos citado, que quien va a estar al frente va a ser este grupo de divisionarios en la redacción que proviene de la falange, son todos falangistas, ¿no? La situación en España era bastante tensa una vez terminada la guerra civil entre el grupo de, por así decir, de conservadores, de estos estamentos más tradicionales, militares, la Iglesia Católica, frente a este otro partido político, ¿no? Falange, luego también los tradicionalistas, los carlistas, pero en este caso Falange, que procuraban que el régimen fuera por otros derroteros. Los derroteros que para cumplir los propios postulados de los que ellos creían que habían ganado la guerra, ¿no? Que eran los propios falangistas. ¿Qué es lo que ocurría? Al controlar la redacción de la hoja de campaña, precisamente estos elementos
falangistas, algunos de la vieja guardia, pues su línea editorial va a ser bastante incisiva en torno no solo a defender que en España se debían de cumplir estos postulados, no criticando tanto la figura de Franco, que eso no apareció. La figura de Franco siempre, bueno, pues fue poco menos que sagrada también desde la hoja de campaña, pero sí leyéndose entre líneas la crítica, sobre todo a este estamento, como estamos diciendo, militar, a los conservadores, a los que ellos creían que eran un obstáculo para un Estado falangista, el corporativismo, el autoritarismo, etcétera, ¿no? En base sobre todo al pensamiento josé antoniano. De hecho, también hay que recordar que la propia constitución de la División Azul ya supuso una auténtica fricción entre militares y estos elementos falangistas. Los militares se van a acabar poniendo los mandos, ¿no? Desde comandantes, incluso algunos suboficiales, hasta los propios generales, mientras que los falangistas van a ser el grueso de la tropa. En el verano de 1943, dentro de esta fricción que existe entre falangistas, entre militares, otra anécdota, por ejemplo, antes de meternos en el verano de 1943, el término guripa, ¿no? El término guripa para designar en el argot divisionario al propio soldado divisionario, ¿no? El en Guripa, pues empezó siendo, bueno, uno de los, algunas de los estudios, no se sabe a ciencia cierta de dónde vino el nombre, pero apuntan a que pudo ser, en primer lugar, pues una forma de motejar de una forma un tanto insultante por parte de los militares a los soldados, que eran falangistas, pero que no eran soldados profesionales, tratándoles así, ¿no? Como en Guripas, ¿no? Acabó teniendo éxito y los propios falangistas y en los propios divisionarios se acabaron apropiando de este término, ¿no? En el verano de 1943 aparecen o tienen lugar estos sucesos, unos sucesos en la Basílica de Begoña, en donde unos divisionarios hacen estallar unas granadas que casi le cuesta la vida en un acto carlista, en una misa que se estaba realizando allí al entonces ministro de Defensa general Varela, muy contrario precisamente a Falange, y desde entonces pues Falange va perdiendo pie en España. Es, por ejemplo, sustituido el todopoderoso ministro Serrano Suñer, no solo ministro de Asuntos Exteriores, sino también secretario general de Falange. Acaban poniéndose en puestos de Falange personas muy afines a la figura de Franco, pero esto llega a Rusia. Y esto llega a los propios divisionarios y a estos falangistas que, como podemos entender, no ven con mucho agrado esto. No solo eso, sino que miran hacia Alemania pensando que desde Alemania, y una Alemania que, bueno, iba a ganar la guerra en un principio en pocos meses, tal y como se les había prometido a estos divisionarios, pues miran a Alemania en busca de ayuda y sobre todo se tratan de equiparar al nazismo en ese proyecto de partido único, como el nazismo era en Alemania, el falangismo en España. Claro, la hoja de campaña, como ya hemos dicho, controlada tanto por la propaganda alemana como por este grupo de falangistas, muy pronto se va a hacer con estas ideas y, como digo, a partir del verano, sobre todo de 1943, agosto, septiembre, antes de que empiece la campaña de invernal y ya a punto de terminar la existencia en el campo de batalla de la propia División Azul, pues va a ser bueno, pues muy subido de tono, se ve las caricaturas, se ve las editoriales, se ven las columnas y sobre todo se ve en esa nostalgia y en esa defender la hermandad ideológica de armas de españoles y alemanes que, bueno, sobre el campo están viendo que las cosas no van muy bien, pero sobre el papel tienen que vender lógicamente otra cosa, ¿no? Para darles esperanza. Ahí no te oigo, Adrián. A ver. No, es como... ¿No? Ahora. ¿Ahora? Ahora te oigo, sí, sí. Vale, perfecto. No toco más. Entonces, me imagino que a medida que la guerra se vuelve adversa para Alemania y los divisionarios, la hoja de campaña se aleja de la realidad de los soldados del frente oriental. O sea, la va transformando, ¿no? No refleja esa realidad.
Así es, y tenemos que decir que en esto, bueno, pues la hoja de campaña realmente no es original, en el sentido de que en todas las guerras, cada una en su momento histórico y con los medios de comunicación que tenían, pues evidentemente, y más al servicio de un contingente, pues lo que tratan es de presentar una situación favorable o al menos esperanzadora, ¿no? Porque si no, pues vaya cohesión o vaya papel que iba a jugar este medio de comunicación. Efectivamente, si observamos también la visión que tenían de la guerra a través de las noticias insertas en la hoja de campaña, de las columnas, de las editoriales, pues vemos que lo que era la guerra de verdad iba por unos derroteros y la imagen de la misma en la publicación iba por otros. Por ejemplo, empezando por el norte de África, luego hablaremos de la del este, empezando por la del norte de África. El norte de África en un principio, cuando la división azul entra en línea, ya está bastante avanzada las campañas de Rommel, ¿no? Túnez, Libia, Egipto. Pero en julio de 1943, ya de la llegada de los aliados al África francesa y la posterior cada vez mayor derrota de los alemanes y del propio Rommel, pues se pasa de una exaltación de esta figura, hablándola del mariscal Rommel, a prácticamente dejar de existir y no hablarse en absoluto de lo que está ocurriendo en África ni de estas derrotas. En el Pacífico tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Se exaltan las victorias japonesas y sobre todo pues las derrotas británicas, porque la hoja de campaña sí tenía un componente antisoviético muy fuerte, pero no era menos el componente antibritánico, más que antiestadounidense, que también lo tendrá posteriormente, ¿no? Con la declaración de guerra de Hitler ya a Estados Unidos. Posteriormente, con la invasión ya de Italia, septiembre del 43, pues de nuevo estamos ante prácticamente un silenciamiento absoluto de lo que está ocurriendo y de este avance aliado efectivo. Si nos vamos al frente del este, pues esto en qué se traduce, pues en un principio una exaltación en forma prácticamente de epopeya de un avance alemán que, como digo, los divisionarios iban engañados o por lo menos, vamos a decir, convencidos por parte de la propaganda alemana de que la toma de Moscú era cuestión de 2 o 3 meses, ¿no? Después del primer y terrible invierno, con las batallas del Volkhov, finales del 41, febrero del 42, muchos de ellos, desde luego, ya vieron que las cosas no iban a ser tan fáciles como les habían pintado. No obstante, las campañas posteriores se sigue vendiendo. Bueno, se sigue vendiendo incluso hasta el propio Stalingrado, en donde prácticamente la llegada de los alemanes se da por supuesto, se exalta, aparecen grandes titulares que abren la propia hoja de campaña y la caída de Stalingrado no se cita, o sea, no es ni siquiera un punto y aparte, directamente es que no se cita. Esto también que supone un antes y un después en la Guerra del Este, en la cual, bueno, pues los soviéticos avanzan y es palpable que los alemanes están aguantando, incluso ya se empieza a retirar de algunas zonas, pues enmascara en algunos eufemismos que aparecen en algunos artículos, en algunas editoriales. Uno que me gustó particularmente era el de defensa elástica por parte de los alemanes, es decir, un retroceso continuo ante las embestidas de los soviéticos, pero no era un retroceso, era una defensa elástica para después poder contraatacar. Y luego un clásico que también tuvo lugar en Alemania, ¿no? Que era estas nuevas armas que iban a poner en el campo de batalla los alemanes, estos supuestos misiles o supuestos aviones que iban a dar la vuelta a la tortilla de la guerra, que al final nunca fue así, pero que, como digo, en el periódico, pues aparecen y también, como digo, es que no podía ser de otra manera para tratar de dar moral y cohesionar a una tropa que estaban atravesando unas condiciones muy duras, no solo en el campo de batalla, que también, cuando vieron lo que era el ejército rojo, sino también desde el punto de vista climatológico, ¿no? Aparte de la lejanía con la España que habían dejado, que no tenía nada que ver con esa. Claro, y acá mencionaste antes el tema de las caricaturas, y ahí sí que me llama la atención el humor en todo esto que juega, más un papel de evasión de los soldados para hacerles pasar un buen rato, o también es un elemento más de cohesión de lo que sería la hoja de campaña. Pues las dos cosas, las dos cosas.
En esta redacción de la hoja de campaña es que llegaron a participar, bueno, pues gente que luego fueron dibujantes y hicieron las caricaturas de las primeras revistas satíricas que en España salió, por ejemplo, la Codorniz, que se funda en los años 40 por Miguel Miura, pues que era bastante avanzada y bastante satírica para lo que era la España del primer franquismo, pues muchos de estos dibujantes divisionarios trabajarían allí, ¿no? Ya, yo sé, por ejemplo, Joaquín de Alba, King, por ejemplo, Luis Julio García, Tilu, Teodoro Delgado, Teo, todos estos que hicieron las mejores caricaturas y chistes gráficos para la hoja de campaña, pues como digo, acabarían trabajando y teniendo, además siendo muy reconocidos en el mundo editorial de la España de los años 40, años 50 y posteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de material gráfico encontramos? Pues efectivamente este que has comentado, más de sátira, más de ocio, más de chiste, lo que eran sobre todo en torno a tratar de sacar una sonrisa al contingente, pues por ejemplo con las desventuras hay varios apartados, ¿no? Unas son las desventuras del cabo Serafín, otras son también las desventuras de otro cabo en Rosquilla, eh, hay también caricaturas de los propios divisionarios, existen también, bueno, pues pasatiempos o jeroglíficos que estos dibujantes específicamente lo plasmaron ahí en la hoja y todo este material estaba enfocado a procurar un, un tiempo de esparcimiento, un tiempo de lectura, pero de una lectura que fuera también relajante, ¿no? Es decir, emplear el libro, el periódico, la lectura desde un punto de vista para que el combatiente en ese momento que tenía libre, pues pudiera tener la cabeza en otro sitio, ¿no? Dentro de que gran parte de los chistes, bueno, pues se ríen de, pues qué vamos a decir, del frío, se ríen de los piojos, se ríen muchas veces de las acometidas de los rusos a los que tachan a veces de borrachos, es decir, se ríen muchas veces de ellos mismos, ¿no? De la situación por la que están atravesando, pero es una risa en ese caso sana. Eso es una parte. Tenemos también otra parte de material gráfico que sí que son ya caricaturas o de tipo político, por así decir, sobre todo cuando se refieren a representar pues a Stalin, a los soviéticos, a los propios británicos, en donde están muy cargados sobre todo de antisemitismo. Hay algunas de las caricaturas y sobre todo ya, como hemos dicho en los ejemplares de 1943, principios de 1944 con la Legión Azul, pues que en el Volkitscher Beobachter de Streicher podían aparecer perfectamente, ¿no? De un antisemitismo bastante feroz y muy, muy reconocible. Hay otras, sin embargo, que, bueno, pues te representa, por ejemplo, a los británicos como un comerciante, bueno, pues John Bull, gordo, poco marcial, pues también de componente político, pero con una menor carga o menor inquina, por así decir, ¿no? Respecto a este tema de los soviéticos o de los judíos. Tema de los judíos en el que se ve claramente también la influencia alemana. Así que hay esta dicotomía, ¿no? En el material gráfico que es muy potente y además está bastante, hay muchas fotografías, hay muchos mapas, pero esta dicotomía entre lo que era el ocio y lo que era la propaganda política pura y dura. Ujú. Y esto conecta también con mi siguiente pregunta, que es la figura del enemigo, ¿no? ¿Cómo es representada en hoja de campaña? Ya adelantaste algo, ¿no? La figura del judío, la figura de Stalin, los soviéticos, en este aspecto de la caricatura. Pero si lo vemos en global, en la hoja de campaña, tanto la parte informativa como la parte caricaturesca, ¿cómo se representa ese enemigo? ¿Qué estereotipos ves que aparecen? Pues respecto a la guerra que ellos estaban viviendo y a Ujú. las realmente con a quienes se estaban enfrentando, que no eran ni estadounidenses ni británicos, ¿no? No eran los rusos, los soviéticos, al ejército en rojo, pues hay que hablar de que hay una dicotomía que también se observa muy claramente en la propia hoja de campaña y en la cual es luego, por cierto, bueno, se puede ver en memorias, en biografías y también en otros trabajos históricos acerca de la imagen que tuvieron los españoles de los rusos, entre los cuales ellos estaban, ¿no? En aquellas aldeas en las que se alojaron,
y la imagen que tenía del enemigo de los soviéticos. Porque la hoja de campaña sí que establece aquí una diferencia bastante palpable, bastante visible. Es decir, a los soviéticos ni agua, es el enemigo, el comunismo es el objetivo, es la gran motivación por el cual los divisionarios han ido a Rusia, es además como una especie de, bueno, de evolución de visita para ellos de lo que ocurrió en la guerra civil, ahora son los españoles los que están luchando allí, y como hemos adelantado se les presenta, bueno, pues motejados pues con las peores vicios, ¿no? Son borrachos, son indisciplinados, están sedientos de sangre, son avariciosos, son poco listos, el cliché, como hemos también dicho, del judío, pues también avaricioso, eh, sediento de sangre humana, con los peores atributos del antisemitismo de entonces, sobre todo venido de Alemania, todo eso se plasma respecto al soviético. Ojo, se plasma respecto al soviético, pero en muchos artículos no se deja de reconocer que el Ejército Rojo hace las cosas, por así decir, bien, y que hay que aprender mucho de las técnicas que utilizan, pues por ejemplo, de camuflaje, de ataques y de contraataques que los soviéticos, y en un primer momento en esta guerra del Este, perdedora para ellos, luego ya ganadora, pues consiguieron resistir, ¿no? Eso también sí que aparece plasmado, no tanto un reconocimiento a los soviéticos, sino al combatiente del Ejército Rojo, ¿no? No solo es esa horda que atacaba y que iba borracha de vodka y que les ametrallaban, no, no. Ellos son conscientes también de que están ante otra cosa, ¿no? Pero eso es el combatiente. Ellos están también en medio de la población civil, aldeana, rural, rusa, que están justamente en el frente. Pues bien, sobre esta población tuvieron una buena imagen. Una buena imagen desde un punto de vista, vamos a decirlo también así, eh, bueno, no vamos a decir altivo, pero sí siempre de mirándolos un poco por encima del hombro, en tanto, en donde estaban alojados, pues hay dos figuras fundamentales para la imagen del divisionario, ¿no? Es el Ruski, que es el campesino pobre, que vive en una isla, en una chabola, donde generalmente se aloja uno o más de estos divisionarios, si no había otro lugar, que es muy pobre, pero que comparte con ellos gran parte de la comida, o entiendo que si no la compartía, al final la acababan siendo requisada, y del cual se tira también del trabajo muchas veces para labores de logística allí. Y la panenca que es la muchacha aldeana, también campesina, en donde, bueno, pues estos también divisionarios bromean, juegan también con, bueno, pues aventuras románticas, amorosas en torno a ella. Pero esto ya es una diferencia muy fundamental respecto a la visión alemana que tenían de esta población rusa, ¿no? Para los alemanes, y de hecho esto fue motivo de fricción con algunos españoles de la División Azul, esto eran subhumanos y evidentemente si estas relaciones solo no estaban permitidas, sino que después de los judíos eran durísimos con esta población local. Los españoles no. Y hay testimonios posteriores a la guerra que efectivamente esta población rusa pues guardaba un recuerdo lo más grato posible que se pudiera obtener en esta situación de una guerra tan cruel y tan terrible como fue la del este de los españoles. Pero esa dicotomía aparece en la hoja, ¿no? Para hacer el resumen. El ruso con una buena imagen en cuanto a tal, en cuanto a persona, de hecho se le aparece muchas veces engañado por este comunismo e incluso aparece también que ha sido liberado de esta dictadura del comunismo y que, bueno, pues que como tal son personas que agradecen la ayuda de los españoles y el combatiente, que es el soviético, el comunista, el enemigo, al cual, como digo, la imagen pues es totalmente negativa, peyorativa, plagada de insultos, etcétera. Sí, pero vamos, por lo que cuentas, no hay un odio, por así decirlo, racial, como puede ser el alemán, un odio visceral, sino que se ve un enemigo que se le insulta porque es el enemigo, pero al mismo tiempo, tú dices, por lo que comentas, se le respeta en el sentido, mira, hace cosas bien y deberíamos fijarnos. Más allá después de la relación que sea con el ruso, que lo ven como alguien engañado, posiblemente.
Sí, sí, totalmente. De hecho, mira, hay en el prólogo del libro, pues lo inserté porque me pareció muy interesante. En uno de los números de la hoja de campaña se introduce, además, con la fotografía de un divisionario que es muy representativa de este momento de tensión y de lo que estaban soportando, ¿no?, los españoles allí entonces. Un editorial llamado El Decálogo del Combatiente allí en Rusia, ¿no? En el cual, bueno, pues eran 10 puntos, basados a su vez en lo que un oficial alemán había escrito hacía poco también en otra publicación, adaptado en este caso a los españoles. Y uno de los puntos es comportarse precisamente como el combatiente del Ejército Rojo. Es decir, bueno, pues ser, por así decir, estoico, es decir, eh, conformarte con lo que tienes, adaptarte muy rápidamente, a pesar de que te sea muy difícil, a las condiciones en las cuales estás combatiendo, ser sigiloso, eh, mantener siempre un orden y una cohesión, incluso en los momentos más terribles. Es que además la guerra de la división en la que estuvieron insertos los divisionarios fue muy continua, de ataques y de contraataques, muchas veces cuerpo a cuerpo y de una gran ferocidad y con altos índices de muertos y de heridos, ¿no? Pues todo eso, efectivamente, como has dicho, desde la hoja de campaña se reconoce que en eso los soviéticos lógicamente estaban peleando por su tierra y estaban peleando en su área, pues son unos maestros y de los cuales hay que aprender e imitar, al menos por parte de los españoles, ¿no? Los alemanes, como hemos dicho, era otro tema. Ujú. Y por hacer la contraparte, ¿la figura del héroe también aparece para, en ese sentido de cohesionar la tropa, subir la moral? ¿También tenemos esa figura del héroe? La figura del héroe está siempre constante. Ujú. Sí, O Adrián, sea, perdona, que me he adelantado, co- pero es que había perdido la voz y por eso no, sí, sí, por favor, sí. Dice que está siempre constante, ¿no? La figura del está, héroe. está siempre constante, ¿no? Vamos a situarnos Ujú. también, ¿no? Hemos dicho que los primeros números de la hoja de campaña es de principios de noviembre de 1942, en plenas batallas del paso del río Volkhov por parte de los divisionarios, con una cabeza de puente y unos combates terribles que van a tener lugar posteriormente con los contraataques soviéticos, Posad, Porselok, la posición intermedia del monasterio Otensky, Teremet, la acción del lago Ilmen, en donde una compañía de esquiadores tuvo que ir a rescatar una guarnición alemana en el lago Ilmen, congelado totalmente, a 30 grados bajo cero, unas condiciones terribles, y de hecho solo regresaron, creo recordar, de 10 a 15 de estos esquiadores de una compañía de 200 y pico. O sea, fueron unas batallas terribles y, bueno, donde la División Azul pues se le abrieron los ojos muy rápidamente ante lo que se estaba enfrentando. Pero ello mismo hizo que apareciesen los primeros héroes, ¿no? De hecho, uno de ellos recurrentemente y sobre todo con ocasión de aniversarios o con ocasión del recordar hechos, en este caso el paso del río Volkhov, pues aparecen, ¿no? Aparece, por ejemplo, este capitán Ordaz, que era el que capitaneaba la compañía de esquiadores, pero también aparecen, bueno, pues las historias de divisionarios, muchos de ellos capitanes, que mueren en las acciones de combate entre un gran heroísmo. Esto también es aprovechado no solamente bueno, pues para conocer sus historias, sino también como ejemplo ante la tropa de la abnegación y del sacrificio que se esperaba de ellos en esta campaña tan dura, ¿no? Otra forma de reconocimiento a estos héroes es la continua alusión a la enorme concesión por parte del ejército alemán de medallas a los divisionarios por acciones de guerra, ¿no? Y no hablamos solo de general Muñoz Grandes, del general Esteban Infante, sino también oficiales, tropa, etcétera, lo cual habla de que efectivamente los propios alemanes fueron reconociendo esta labor de los españoles. La figura del héroe además, se complementa también con la del falangista, ¿no? El falangista también es presentado como un héroe, es una dicotomía, es un Jano bifronte, está el soldado, pero está al mismo tiempo el falangista, que es también un héroe no solamente porque lucha en Rusia contra el comunismo y por sus valores,
sino porque también espera que cuando regrese a España, de alguna forma, su historia o su sacrificio sea recompensada pues con una posición preeminente, como ellos creían que debería ser. Es muy curioso porque luego aparecen ya más que alusiones a héroes, a veces auténticas, necrológicas, en un estilo casi agiográficos. Pues recuerdo, por ejemplo, el capitán Portolés, que murió ya en los arrabales de Leningrado en una de estas acciones, o tras la batalla de Krasnivor, ¿no? Febrero ya del 43, terrible, con 2.000 muertos, 300 prisioneros, en las cuales pues era prácticamente imposible citar un nombre concreto porque habían sido muchos, ¿no? Los fallecidos y en actos de gran heroísmo. Pero sí, era otra forma de agitar sobre todo la moral y la combatividad de estos divisionarios. Recordemos además que muchos de ellos, bueno, pues fueron pasando por diferentes reemplazos, con lo cual era bueno que a través de la publicación vieran el ejemplo de los que habían dado su vida en pos de la causa en la que estaban inmersos. Ujú. Y sí quería preguntarte si has tenido la oportunidad de comparar la hoja de campaña con otros boletines de las otras compañías que había, por ejemplo, con los boletines alemanes, que imagino que habrá su equivalente. Si has podido compararlos y si es así, si has encontrado diferencias. Pues había, más que compararlo, es que verdaderamente estamos ante una fuente bastante única porque es que esto más, quiero decir, los alemanes tenían, por ejemplo, estaba Signal, había varias revistas, incluso consagradas también a la ayuda española que se publicaban en castellano a veces en la propia Alemania. Gran parte de los ejércitos, la marina, la aviación también tenía sus propias revistas, pero el soldado alemán, desde luego, la censura por parte del alto mando era mucho más férrea, es decir, se circunscribía solamente a este tipo de revistas, o el Volkische Beobachter, o las publicaciones propias del partido nazi, las cuales eran totalmente, pues como podemos comprender, propagandísticas, ideológicas y publicitarias. Aquí, en la hoja de campaña, que dentro de hecho, no deja de ser curioso que, bueno, que los alemanes se valieron un poco de ello también para presionar a España, al gobierno de Madrid, al gobierno de Franco, para decir, os tenéis que involucrar mucho más, porque nosotros incluso se llegó a pensar que desde Alemania se podía de alguna forma ayudar a la División Azul, en primer lugar, a su general Muñoz Grandes, para tratar de quitar a Franco y poner a Muñoz de Grandes al frente del gobierno español, o que los divisionarios, una vez terminada la guerra, fueran a España en busca de algo más que reconocimiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y eso sí es verdad, que la hoja de campaña era un periódico, es decir, las noticias que aparecen puedan ser sesgadas o no, pero muchas veces eran noticias que incluso incumbían a España, se aludían incluso, por ejemplo, hay un catálogo de libros con una biblioteca que tuvieron, la biblioteca Circulantes, en la cual incluso hay libros de autores rusos o de autores censurados tanto por alemanes como por el régimen de Franco, muy, muy curioso, algo que no vamos a encontrar, desde luego, desde el punto de vista alemán, donde la censura y toda la... Hoy le llamaríamos la desinformación, como si esto existiera ahora, no, pero ya vemos que en aquella época y antes también, por supuesto, ya existía. Eh, no era equiparable. Un periódico como la hoja de campaña no fue equiparable a lo que tuvieron desde luego los compañeros de armas alemanes. Entonces, posiblemente podría darse el caso de que si un alemán se podía comunicar perfectamente con un español, sea en el idioma que sea, se podía enterar de noticias a través de la hoja de campaña que a través de las propias revistas del ejército alemán. De hecho, gran parte de muchas de de la tirada de la hoja de campaña, porque llegó a tener una tirada en sus mejores momentos de 15.000 a 20.000 ejemplares en cada número y se publicó desde marzo de 1942 se publica de una forma semanal, o sea, queda bastante importante, ¿no? Sí, 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 pero es que lo que estamos hablando era un periódico ya no hecho incluso para el contingente, sino se quería dar un mensaje en gran parte de los
ejemplares iban a España, familiares de divisionarios, pero también porque desde aquí era muy demandado, no dejaba de ser un altavoz de lo que estaba pensando el Falange, que era muy importante la conformación del Estado que se estaba realizando ahí en España, y algunos de ellos también llegaron también a Berlín. Es cierto que el asunto idiomático de los idiomas hacía imposible verdaderamente que los alemanes, más allá de las fotografías, que por cierto gran parte eran de la compañía de propaganda alemana, pudieran enterarse en realidad, ni creo que les interesara mucho lo que estaba ocurriendo en aquel momento en España o cosas por el estilo. Pero encontramos cartas de militares alemanes, soldados, oficiales, que escriben a la hoja de campaña, que se traduce del alemán al español, agradeciendo o bien el compañerismo o la camaradería o haber estado en contacto con los españoles y en términos muy elogiosos hacia lo que era la propia hoja de campaña, en tanto en cuanto siquiera por el material gráfico, porque también encontramos, pues hay un dibujo totalmente espectacular de un divisionario hecho por un compañero de armas alemán que ocupa toda una hoja en uno de los ejemplares de la publicación, que es absolutamente maravilloso, es un dibujo muy bueno, ¿no? Periodistas, reporteros también alemanes que estaban dentro del propio ejército alemán escriben para la hoja de campaña algunos artículos, y esta hermandad que se va produciendo de armas también va acabando siendo una colaboración estrecha dentro de la propia hoja, más allá de la supervisión y más allá de aportar el material, con un reconocimiento a la labor de la hoja y a la labor de los españoles al final en el frente. Ostras, eso es sorprendente. Sobre todo me quedé sorprendido por el número de la tirada que mencionabas en ese momento álgido y sobre todo que alemanes escribieran cartas a la propia hoja de campaña para su trabajo y después ya más allá de la hermandad en el frente. Es chocante. Y por ya ir, porque ya casi estamos en la hora, por ir hacia el final de la guerra, ¿no? Ya cada vez es más patente que Alemania va a perder la guerra. ¿Cómo, quería preguntarte si la hoja de campaña se ve influida, sabemos que estaba influida, o más bien controlada o supervisada por este aparato de propaganda alemán, pero ¿y la política exterior del régimen franquista empieza a influir también en la hoja de campaña para ir preparando esa salida de la División Azul y el alejamiento de la Alemania nazi? Pues, pues por un lado fueron las órdenes o los deseos del gobierno de Madrid, y por otro lado luego sería lo que la hoja de campaña reflejaba. ¿En qué sentido, no? Pues hay varios casos que son muy sintomáticos o ejemplarizantes de lo que vamos a decir. Uno de ellos era la Ujú. destitución, por ejemplo, del general Muñoz Grandes, ¿no? Y la llegada de su sustituto, el general Esteban Infantes. Recordemos que Franco ya, ante, bueno, pues Muñoz Grandes podía ser ya una figura incómoda, se hablaba de que tenía, bueno, pues cierta ascendencia y cierta amistad incluso con el propio Hitler. Eh, Era un general muy, no solo prestigioso, sino muy cercano a los propios combatientes, que le tenían en gran estima. Y Franco, bueno, pues decide ya en junio del 1942 quitárselo de encima y nombrar a un general más afín, más técnico, por así decir, menos mediático, diríamos hoy, que Muñoz Grande, como era Emilio Esteban Infantes. Bien, cuando llega Esteban Infantes allí a Alemania y se notifica que va a sustituir a Muñoz Grandes, pues pasan 3 o 4 meses en el cual ni Hitler ni los alemanes quieren que se produzca tal sustitución. Es decir, le nombran segundo jefe de la División Azul, pero realmente debería de haber sustituido ya en el verano del 42 y no lo sustituirá hasta diciembre del 42. Así es que hablamos de que Esteban Infantes, cuando llega a la jefatura, prácticamente se empiezan a producir las grandes batallas del cerco de Leningrado, donde los divisionarios van a estar involucrados. La hoja de campaña, sin embargo, pues no alude en absoluto a Esteban Infantes. El tratamiento respecto a Muñoz Grandes es muy diferente. Muñoz Grandes
copa las fotografías, copa las portadas, sus discursos son continuos, las noticias en torno a su cercanía con Hitler, se encontró con él 3 veces, pues son muy divulgadas, mientras que Esteban Infantes, que acabará luego, lógicamente, como general al mando, apareciendo también en la propia hoja de campaña, pero no con esa vertiente quizás de cercanía hacia la tropa que tenía ese es un momento. Otro momento, por poner otro ejemplo, es precisamente lo que tú has comentado, la retirada de la División Azul. En octubre de 1943 se notifica a Esteban Infante y a los alemanes que desde España se quiere ya la retirada, ¿no? Franco ya ve que Alemania lo lleva mal y que es mejor llevarse con los aliados. Bueno, pues el run run hasta diciembre de ese año, en la cual finalmente ya el último español va a cruzar la frontera, quitando la Legión Azul, pero esto ya sería otro tema, pues el run run estaba ahí. La hoja de campaña en ningún momento da por sentado que va a ser retirada. Todo lo contrario. Lo que se introduce son columnas, editoriales, noticias de los continuos ataques, de las continuas acciones de la División Azul, de esos recuerdos de los que hemos hablado, Adrián, de esa rememoración de los grandes momentos y los héroes de la División Azul desde su perspectiva, y no se va a aludir en ningún caso a que estaba siendo retirada y llevaba ya más de mes y medio desde octubre del 43, como digo, siendo retirada hacia la parte de Oranienbaum para que finalmente fuera sustituida por un contingente alemán. Es decir, ellos defendían todavía que había la necesidad de seguir luchando, de esa hermandad con los alemanes, porque al fin y al cabo, si perdían esa conexión tanto con los alemanes como con el nazismo, pues al llegar a España, pues tenían casi todo ya perdido. Políticamente ya habían sido casi defenestrados, no tenían ya esa gran baza que era la Alemania del Tercer Reich, y lo que menos o lo que más apostaban ellos eran por continuar esta lucha, que desde Madrid, desde luego, se veía ya como imposible. O sea, es curioso, o sea, la hoja de campaña, a medida que la guerra avanzaba, se alejaba cada vez más de lo que sería el régimen franquista. Sí, sí. Como digo, sin criticar nunca la figura de Sí, Franco. sí, sí. Eso hay que tenerlo claro y, bueno, pues si Hitler está muy presente en la hoja de campaña, también lo va a estar Franco. Pero sí criticando o no dando tanto espacio a determinadas decisiones que se habían tomado durante su gobierno, muy en concreto a la defenestración, como hablamos de esta vieja guardia. Hay que decir, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, que en un principio iba a ser el jefe de la redacción de la hoja de campaña, pero que su mala salud hizo que pasara más tiempo en Berlín que en el frente. Cuando regresa a España, critica precisamente esta situación y va a ser prácticamente defenestrado y medio recluido, que sin ningún cargo, ¿no? Este sentir es el que van a tener los falangistas que componen la redacción de la hoja de campaña, ¿no? El decir y el pensar que todo este sacrificio que estaban realizando, que esta continuación un tanto de la lucha, que era la guerra civil, el 39, 41 ya están en Rusia, era como una continuación de esta lucha contra el comunismo, pues no solo no estaba sirviendo porque el comunismo realmente estaba triunfando, el ejército rojo, sino que la propia España, los postulados de Falange que se pensaban que, bueno, habían ganado la guerra civil, iban a seguir adelante, también estaban siendo derrotados. Pero todo eso, quitando algunos artículos, algunas editoriales de algún irredento, de una forma más irredenta, muchos de ellos bajo anónimos, también hay que decir, es decir, no con nombres y apellidos, algunos escribían, pero muchos de ellos bajo anónimos, son muy críticos. Otro, hay que leer entre líneas que lo que se está poniendo totalmente en solfa es la situación política española, que ya no estamos hablando ni de la guerra, ni de Rusia, ni de los soviéticos, sino directamente de lo que está ocurriendo en España. O sea, por lo que cuentas, en muchos momentos se convirtió en un periódico español, de noticias españolas, con opiniones sobre lo que está pasando en España, pero impreso lejos de España, o sea, en Alemania, en el frente oriental. Sí, en lo que era, bueno, en Riga y en Tallinn, que estaban ocupadas por los alemanes, ahí se tenía la redacción y la imprenta, ¿no? Pero efectivamente, llegó a ser un periódico más. De hecho, la propia hoja de campaña
comparte, pues por ejemplo, con Arriba, el periódico propio de Falange, con otras publicaciones falangistas, también conservadoras, el ABC de entonces, comparten muchos artículos e incluso a veces hay autores de estas publicaciones que escriben para la propia hoja de campaña. Y en portada, más que en portada, que sí que estaba dedicada a la guerra, pero en las páginas, la segunda o inmediatamente después, lo que se aludía era directamente a la situación en España y sobre todo a cómo deberían de ir las cosas desde el punto de vista de estos divisionarios. Así que efectivamente, ya lo hemos comentado, es que gran parte de estos miles de Sí. ejemplares que se publicaban tenían como objetivo España a través de los del FedPost, del correo postal, a través de los familiares, de los paquetes, pero que se consumía bastante. De hecho, por eso existen tantos ejemplares todavía disponibles. Es que es curiosísimo, o sea, se está imprimiendo en el Báltico y en España. Es muy, muy curioso. Y ya para cerrar brevemente, claro, comentaba, la División Azul vuelve, la hoja de campaña continúa. Comentaste que muchos de estos artistas que participan en las caricaturas, en la hoja de campaña, van a seguir su labor después en España. Brevemente, ¿cómo fue ese final de la hoja de campaña tras la retirada de la División Azul? Pues fue un tanto triste en el sentido de que se destila en los últimos meses ya con la Legión Azul en el campo de batalla, ya no estaba la División Azul, pero funcionaba la hoja de campaña ahora para este pequeño contingente de 1.500 personas, 1.500 soldados. Se destilaba la tristeza, un tanto el rencor de haber sido sacrificados un tanto en vano y la falta de un reconocimiento con los que habían quedado allí, que bueno, se habían alistado todavía voluntariamente para seguir combatiendo en una guerra que era todavía más terrible porque ya sí que estaba prácticamente perdida. Así se destila pues esta hermandad con los alemanes, esta hermandad con el nazismo, este recuerdo a los grandes actos de la División Azul, pero sobre todo cierta tristeza y cierta crítica a esta falta de lo que ellos creían que era reconocimiento por parte de España hacia la labor de la Visión Azul y a la labor de los que habían quedado allí, que era esta Legión Azul. De hecho, bueno, esto se complementa pues al final con el recibimiento de los propios divisionarios, ¿no? Una vez que regresan a España a finales de 1943, que no tienen nada que ver con las fiestas, con las salidas de los trenes del verano del 1941, en olor de multitudes, con las más altas autoridades. Por decirte un ejemplo, ¿no? A Muñoz Grandes, cuando regresa a España, Franco ni siquiera va a recibirlo, ¿no? Van a recibirle algunos próceres ya, pero de segunda fila, y le manda que le visiten el Palacio del Pardo, pero la División Azul ya era un tema que molestaba la relación internacional de España, sobre todo ante los aliados, ¿no? Pues eso, una gran tristeza por parte de estos legionarios, de estos redactores que quedaron todavía allí, que se puede palpar en las letras, ¿no? Y en los dibujos y en las fotografías que todavía quedaban en los ejemplares aún por publicar. Ujú. O sea que se hizo eco de esa emotividad o de esos sentimientos de los propios, bueno, de los legionarios que quedaron allí, le dieron, por así decirlo, voz a ese sentimiento de traición. Sí, en cierta medida, Ujú. sí, lo que hemos dicho, nunca de esta forma directa, ¿no? De como estamos Sí. hablando, pero leyendo entre líneas y viendo las fotografías y las composiciones, sí se sintieron, de hecho, en cierta medida traicionados. Bueno, y de hecho, memorias, diarios, autobiografías posteriores de divisionarios, muchas veces trasladan precisamente este sentimiento, ¿no? De decir, bueno, hemos estado allí, han muerto muchos compañeros, una situación terrible, una lucha terrible y llegamos aquí y prácticamente estorbamos, molestamos. Y es que verdaderamente en un principio eso fue así, ¿no? Y en el caso de la hoja de campaña, pues, por ejemplo, la última hoja, el último folio, el último ejemplar de la hoja de campaña, ¿no? Ya en marzo del 44, pues es una gran cruz en homenaje a los caídos, una en dos manos dándose la mano precisamente, una alemana, otra española, y alguna cita no solo del recuerdo de los divisionarios caídos, sino también que esta hermandad debía de ser eterna y debía de continuar en el futuro, barruntando ya, bueno, pues que la derrota no lo iba a hacer así posible, ¿no?
Ujú. Pues nada, Javier, ya estamos en la hora, así que nada, ha sido un auténtico placer. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Así que pues, nada, simplemente darte las gracias y recordar a la gente, si queréis saber más sobre la hoja de campaña y lo que hemos comentado hoy aquí y profundizar más, aquí tenéis el libro, La División Azul, desde la hoja de campaña de Javier y de la editorial Arsalia, que la podéis comprar en vuestras librerías, en Amazon o en la propia página de la editorial. Os lo recuerdo, La División Azul desde la hoja de campaña, donde Javier pues profundiza mucho más de lo que hemos hablado hoy aquí y os invito a leerlo. Yo todavía tengo que terminarlo, pero nada, Javier, interesantísimo, bueno, por lo que me queda. Ahora me has puesto más la miel en los labios. Ha sido tremendamente interesante. Pues nada, muchas gracias, Adrián, y ha sido un placer de estar en Decíamos Ayer y sobre todo decir tanto a ti como a los lectores que se van a encontrar una lectura un poco alternativa, ¿no? De la Visión Azul se ha escrito mucho y muy bueno, ¿no? No pretendo yo enmendar la plana a tan grandes especialistas, ¿no? Pero desde un punto de vista cultural o desde este que estamos hablando, menos, ¿no? Y yo ahí creo que ahí sí aporto un granito de arena bastante interesante de qué pensaban y cómo veían el mundo estos divisionarios. Sí, bueno, por supuesto, vamos, no te quites mérito, porque al final también esto forma parte de ellos, ¿no? Y de esa identidad. Y como tú bien, y como hemos salido entre la charla, en muchos momentos la hoja de campaña se hizo eco de lo que también estos divisionarios sentían o cómo veían el mundo. Y eso también es tremendamente interesante y valioso también para comprender a la División Azul, por supuesto. Sí, señor. Así que no te quites mérito, Javier. Lo dicho, muchísimas gracias. Felicidades también por el libro, por supuesto. Y a la gente que nos sigue, siempre ahí, muchísimas gracias por estar ahí y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.